Bien, comenzamos el programa como lo habíamos anticipado en este espacio de salud ocupacional. Vamos a hablar con Natalia Casal, directora del laboratorio Amideva, a quien recibimos con mucho gusto. Y vamos a hablar de lo que es drogas y alcohol en el ámbito laboral. Pero para comenzar a hablar de estos temas es necesario hacer referencia a lo que es la responsabilidad del empresario bajo la ley de responsabilidad empresarial. Así que, ¿qué podemos decir? Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Y bueno, mira, para entrar un poco en contexto, esta ley de responsabilidad penal empresarial, como tú bien dices, es del 2014 y básicamente en términos nuestros, no tanto legales, lo que dice es que el empresario debe velar por la seguridad y la integridad física de todos los trabajadores en su empresa, ¿tá? Y que en caso de no cumplirlo, por cualquier accidente, podría ser penado de 3 a 24 meses de prisión, ¿tá? Entonces, esto lo enganchamos entonces con el decreto que vamos a hablar hoy, que es importante. O sea, en la parte laboral hay dos decretos que están muy relacionados, que es el 127, que es el que habla de la prevención y la salud en el trabajo, y el 128, que es el de drogas, o sea, todo lo que compete al consumo de alcohol, marihuana y otras drogas en el ámbito laboral. El decreto principalmente habla de que se tiene que regular con procedimientos, como te estaba contando, todo el abordaje del consumo de alcohol, marihuana y otras drogas en el ámbito laboral y en ocasión de trabajo. Otra cosa que dice el decreto es que no se puede consumir ni tampoco está permitida la tenencia, que eso es algo que a veces nos pasa continuamente en las empresas, que claro, el funcionario no está en conocimiento y de repente incurre en una omisión, digamos, por no saberlo, que esto va mucho de la mano con las capacitaciones que hay que reforzar, ¿tá? Entonces nosotros, el trabajador, no puede tener en el locker, en la mochila, un cigarro de marihuana o una botella de alcohol, ¿tá? Una parte que dice el decreto también que es importante, de que se tiene que establecer un protocolo que se tiene que hacer en la Comisión Bipartita de Salud, o si no puede estar hecha en los consejos, ¿tá? Lo que si el empresario, por ejemplo, puede decir, yo no tengo bipartita en mi empresa, se puede dar esa situación. Bueno, el empresario por el decreto está habilitado a hacer su propio protocolo siguiendo lo que pauta el decreto, ¿verdad? Este protocolo después tiene que ser homologado en la Inspección General de Trabajo, ¿tá? Y otra cosa importante que marca el decreto es que tiene un perfil de prevención. El decreto tiene una parte importante en la prevención y en la detección precoz del consumo. Si hablamos del protocolo, tenemos que saber, y lo dice el decreto, que hay determinados puntos que tienen que estar en ese protocolo, ¿tá? Cada punto es un mundo y hay un montón de cosas súper apetitosas para hablar, inclusive que ayudan muchísimo al empresario, pero vamos a hacerlo lo más concreto. Tiene que estar, por ejemplo, los métodos validados por el organismo competente. ¿Qué métodos? O sea, yo lo que quiero es determinar el consumo de drogas y alcohol, ¿tá? Entonces voy a tener que utilizar métodos para determinar si está bajo consumo de la droga o la sustancia. Un test, por ejemplo. Exacto, un test. Estos métodos tienen que estar validados por el organismo competente. ¿Qué pasa? Dijimos que el decreto era para alcohol, marihuana y otras drogas. El único organismo competente que hay en estos que mencionamos es el IRCA, que es el que regula todo lo que tiene que ver con cannabis. Para alcohol y para las otras drogas no existe un organismo competente. Entonces, yo cuando hago el protocolo me tengo que fijar en las especificaciones que están pautadas por IRCA, ¿tá? ¿Qué pasa con lo demás que no tiene alguna especificación? Bueno, el decreto lo que sí me dice es que ningún método puede ser invasivo, ¿tá? Y que además, cuando yo voy a hacer el test, lo que tengo que determinar es si el funcionario está bajo los efectos de la droga. Entonces, por ejemplo, no puedo utilizar un test en orina, porque en orina yo voy a ver lo que la persona consumió previamente. Claro. ¿Tá? Otro aspecto importante que tiene que estar en el protocolo es que ¿quién hace esos análisis? No lo puede hacer, y mira qué pasa porque nos han consultado, no lo puede hacer el de seguridad de la garita de la empresa, ni el de recursos humanos, ni un compañero, ni un jefe. Lo tiene que hacer personal de la salud. Cualquiera, o sea, puede ser contratado, puede ser un enfermero, que hay empresas que tienen mismo adentro el servicio de salud. Y ahí se toca un poco con el otro decreto que hablamos hoy, del 127, de prevención y salud. Bueno, hay empresas que ya tienen incorporado adentro
de su estructura un servicio de salud. Bueno, ellos están habilitados para hacer este tipo de análisis, pero no puede ser cualquiera. Bien, allí, Natalia, hay muchos aspectos en los cuales yo me detendría en cada uno, pero obviamente el tiempo es tirano, como siempre dicen, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tema de prevención allí, y cómo el empresario hoy se puede enterar de que en la mochila de uno de sus empleados o en la cartera hay marihuana o hay alcohol, porque por lo general nadie va a su jefe a decirle, mire que tengo marihuana o mire que tengo alcohol, ¿no? ¿Eso cómo se trata en los hechos? Es una muy buena pregunta y está muy enrabada con eso de la prevención. No podemos asegurar, porque eso que dice la ley de empresarial penal, ¿no? Digo, de responsabilidad, ¿qué implica? Que yo, si pasa algún accidente en la empresa, ¿yo soy responsable siempre? No, es imposible. Nadie, ni un empresario, ni nadie puede asegurar eso, ¿no? Lo que sí pide el decreto es que dentro del protocolo que habíamos hablado hoy exista una parte y que esté contemplada y que esté escrita sobre acciones en la prevención, sensibilización y capacitación del personal. Entonces, por ejemplo, ahora igual voy a retomar esa consulta que tú me hiciste, es que para contarte algunas anécdotas. Entonces, si pasa un accidente, te voy a poner una situación, ejemplo, pasa un accidente con alguien que está consumiendo drogas, ¿tá? Un accidente, y ese accidente ocurre en una empresa donde esa empresa tiene contratado un servicio o lo tiene intrínseco, no importa, no es la cuestión, pero digo que el empresario está tomando como cartas en el asunto referido al decreto del 128, entonces está haciendo capacitaciones, hace algún análisis aleatorio, todo según el protocolo que ya lo hablamos, ¿verdad? Ese protocolo es previo a toda esta implementación. Entonces, la responsabilidad del empresario ahí es mínima. O sea, él no puede evitar que pasen esos accidentes y tampoco puede hacer análisis a todos los funcionarios para ver si ese día están todos bajo el efectos o no. Entonces, ¿qué pasaría entonces si este mismo accidente se da en una empresa que no hace absolutamente nada referido al decreto? O sea, que nunca capacitó al personal, nunca hizo ningún análisis aleatorio. Ahí sí va a caer la otra ley de responsabilidad sobre el empresario, porque el empresario ahí no puede constatar que está haciendo algo en cuanto a lo que le está pidiendo y exigiendo el decreto 128 para proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores. Entonces, esa señalización que hiciste vos, esa situación, ¿sabés qué pasa puntualmente? Que hay empresas que mismo los compañeros, como ya están capacitados, hay otra enseñanza fuerte respecto al tema, ellos mismos van y dicen, mirá que vino tal persona y tienen el locker, o sea que mismo entre ellos, se tiene que entender como un concepto de que es para la seguridad de todos. Porque allí después hay sanciones. Claro. ¿Ah? Eso es un capítulo aparte. Yo lo que te quería preguntar para ir cerrando, y no menor, es que ¿qué está pasando en la actualidad con el consumo de drogas, marihuana y alcohol en las empresas en Uruguay? Digo, porque más allá de la ley y demás, ¿qué pasa en la práctica, no? Son situaciones en las cuales hoy los empresarios están vinculados. ¿Qué pasa? Sí, y hay empresas que tienen problemas súper instaurados dentro de la empresa con consumo y que no saben qué hacer, y eso también es parte, porque el decreto te dice claramente lo que podés hacer. O sea, el decreto contempla a las empresas que tienen las situaciones ya insertas, o sea, los problemas de consumo, y a las empresas que aún no tienen el problema, pero que también deben de hacer algo, porque es lo que te decía, es un carácter preventivo que tiene el decreto. Entonces, por ejemplo, si le diera positivo, después de todo esto que hablamos del protocolo, cómo lo tienen que hacer, los análisis, si todo eso está correcto y establecido, llega y le da positivo a la persona, ¿tá? ¿Qué herramientas tiene el empresario? O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, obviamente, por una cuestión de responsabilidad, esa persona se saca de la jornada laboral. Y si esa persona le vuelve a dar positivo en otra ocasión, la comisión bipartita lo que va a hacer es orientar al trabajador a un servicio de salud para que lo diagnostiquen y elaboren un tratamiento si creen correspondiente. Esto es lo que dice el decreto y es sin perjuicio de las sanciones que la empresa crea correspondientes. Es otra cosa distinta. Como empresa, seguramente todas tengan un reglamento interno donde dice, bueno, para mi empresa una sanción, una falta leve se sancionará de tal forma, una falta grave se sancionará de tal otra. Entonces lo que dice el decreto es, bueno, esa persona hay que llevarlo por este canal.
Y además el empresario puede tomar una decisión. Exactamente, exactamente. Allí, ¿quién controla esto? ¿El ministerio, la Dirección Nacional de Trabajo, el Ministerio de Trabajo? ¿Quiénes están, digamos, bajo la órbita de, por ejemplo, si existe alguna sanción a la empresa? Y bueno, en realidad estas cosas surgen. ¿Cuándo surge? Claro, porque es buenísima tu pregunta, porque justamente cuando nosotros decimos queremos inculcar la prevención y la empresa dice, bueno, pero ¿a mí qué tanto me da la prevención? O es una empresa chica. Exacto, ¿no? Que igualmente a las empresas chicas se puede hacer para cumplir el decreto cosas muy básicas. Capacitar al personal, es algo muy básico. Porque ¿qué pasa? En caso de un accidente, que yo creo que es más eso, la posibilidad de que exista un accidente y todas las repercusiones que tiene eso, en comparación y frente a una inspección, que si te tengo que decir hay alguien que esté inspeccionando eso, y las inspecciones normales, pero no es que sale alguien directamente o específicamente, mejor dicho, a inspeccionar si la empresa está cumpliendo con el decreto 128. De hecho, Amideva lo tiene dentro generalmente de un PAC, que es un servicio de salud ocupacional, que es una de nuestras ramas. No es que a veces sí, porque hay empresas que llaman realmente desesperadas con problemas de consumo, por eso lo que tú me preguntabas. Pero si no, nosotros siempre tratamos de incluirlo en el servicio de salud ocupacional para justamente ir capacitando y haciendo como que se vaya cambiando un poquito el chip, que es la prevención. O sea, tratemos de capacitar antes de que esté el problema instaurado. De alguna forma, tener un registro por la duda de yo hice algo antes de. Sí, bien. Perfecto. Bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que pasa con la salud ocupacional en justamente este espacio. Hoy dialogamos con Natalia Casal, directora del laboratorio Amideva. Me quedaron un montón de preguntas, así que las dejamos para otra oportunidad seguramente. Así que gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Tatiana. A las órdenes. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejas tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing.